Pero hablando de la violencia contra las mujeres, tú como mamá, ¿qué es lo que más preocupación te da en relación a tus hijos y a este mundo? Deja tu violencia contra las mujeres lleno de violencia en donde vivimos. Lo que más me preocupa con ello sería quizá la falta de conciencia del error. Que crecieran con la idea de que es normal y de que el mundo así es. Creo que mi labor como mamá es educarlos de tal manera que sepan que tiene que haber un cambio, que eso no está bien, que no hay que aceptarlo como una realidad, que está bien, ¿no? O que solo es, ¿no? O que solo eso pasa es mucho y también. que así son las cosas. Creo que como mujer eso es lo que más me aterra, que nos conformemos como seres humanos de que así es, ¿no? Creo que lo que nos hace de humanos es la conciencia. Sin duda. Fíjate que hablando de esto, ahora que sucedió el atentado en París, fue muy sorprendente la reacción en el mundo, porque sucedió un atentado en el corazón de París. Y sin embargo, en nuestro país, vemos todos los días noticias escalofriantes que sin embargo ya no causan sorpresa. Exactamente, en eso estamos. Que sin embargo no causan sorpresa. Entonces es un poco eso, ¿no? Es esa parte donde, bueno, es que ahí así se hace, o sea, así es, ¿no? México es así. Claro. Esas cosas pasan en México, ¿no? Es un poco como cuando legalizamos que los talibanes en Afganistán sigan matando mujeres a pedradas y la comunidad internacional no hace nada, porque, bueno, esos son sus usos y costumbres, ¿no? Los crímenes de honor, o sea, ¿no? Todo este mundo que vivimos, ¿no? Sí, no tendremos que perder esa indignación ante los hechos, ¿no? Esa estupefacción, ¿no? Absolutamente. Tendríamos que seguir protestando y seguir, no, espérame, no está bien. Que le haya pasado a tal y a tal y a tal, no está bien. ¿Cómo manejas la información con tus hijos en relación a esto? O sea, ¿saben, no saben, escuchan noticias, se discute en casa, no se discute? Pues fíjate que es bien difícil porque sí trato de manejar lo más posible la verdad, pero tampoco quiero que vivan con miedo, ¿no? Yo lo notaba de pronto iba en el coche con ellos, oyendo noticias, y ya los sentía estresados. Entonces uno tiene que dosificar la información para no que sean inconscientes, pero que tampoco vivan con pánico, ¿no? Y que tampoco lo sientan normal, y o que sea, tampoco la línea es muy exactamente, muy ¿no? Si a nosotros nos puede de pronto oír, ver las noticias, de pronto es demasiado, imagínate a ellos. Es bien duro, ¿no? Esta línea entre cuándo es demasiado, ¿sabes? Sin ocultarles una realidad y una verdad, ¿no? ¿Crees que la violencia es una característica inherente al ser humano? La violencia viene en nosotros, o sea, la violencia es intrínseca a nosotros y es un comportamiento, una conducta que hay que controlar, o básicamente nos volvemos violentos. Mira, yo creo que es algo... A mí de entrada me preguntas y yo lo primero que pienso es si el ser humano tiene una parte violenta y la historia de la humanidad está llena de eso. Pero creo que también la historia de la humanidad está llena de esa conciencia y de ese otro lado en donde no queremos ser así, en donde del lado violento existe un lado de paz y un lado de bondad que es de la misma manera intrínseca al ser humano, ¿no? Entonces creo que como comunicadores, como seres humanos, tenemos que apelar a ese otro lado y no conformarnos con el otro, aunque sepamos que sí está en nuestra historia, está en muchas maneras de reaccionar de todos desde que, no sé si desde que nacemos, ahora también creo que se educa, también creo que hay culturas mucho más violentas que otras, ¿no?
también Sin se embargo, educa, ¿no? hay una semilla ahí que en el momento adecuado, bajo la circunstancia adecuada, puede hacer parecer lógico ir por la violencia, ¿no? Sí. En el momento de la violencia nos podemos sentir empoderados, en control de la situación, superiores, diferentes. Es todo un ejercicio narcisista Claro. y sin embargo totalmente destructivo, pero automático. O sea, yo siento Claro. que es una herramienta que se ha convertido en una especie de herramienta, ¿no? Sí, sí, porque también finalmente es como una reacción de defensa muchas veces. Es una reacción al miedo, que es a lo que hay que tener mucho cuidado, justamente con lo que está pasando en París, sin contar lo enorme que está pasando en nuestro país, pero en un país aparentemente civilizado, una cosa así detona el miedo y el miedo va a detonar violencia. Ese es el riesgo que hay ahorita, o en los niños, o a los hombres mismos, cualquiera, el miedo detona una reacción violenta como defensa, ¿no? Ahí es donde hay que estar bien alertas hasta dónde. Siento que muchas veces no trabajamos lo suficiente en la resolución de conflictos. O sea, tendríamos que tener la educación en cómo poder resolver conflicto. Claro. Y poder pensar dos veces, pero sin embargo pareciera que eso está lejos, ¿no? O sea, que es un poco como libro de autoayuda donde te dicen, oye, antes de actuar respira y Claro. y que tu video y tu audio vayan en el mismo sentido. Todas estas frases que tienen valor y sin embargo hoy ante nuestra realidad parecen huecas, ¿no? Claro, pero no hay que perderlas, no hay que perder como esa esperanza, que la única que es espera, detente, sí, haz conciencia en cómo resuelves tus conflictos, en cómo, hasta en la pareja, ¿me entiendes? En cómo resolvemos, porque uno no es, yo no tengo ahorita una pistola para defenderme ante un enemigo, ahorita no estoy expuesta a algo así, pero sí estoy expuesta en cómo reacciono en mis problemas de la vida cotidiana, ¿no? Y de pronto hasta en el simple hecho de manejar, que de pronto yo ya estoy con ganas de pegarle al coche de enfrente, espera, no sirve de nada. Me violento a mí, me violento. Es una emoción que enferma y además de ser una emoción que enferma, descalifica todo, porque tú puedes tener los argumentos adecuados. Sin embargo, y mucho sucede cuando la violencia interviene y el enojo se vuelve violencia, cualquier argumento queda nulificado, porque la contraparte tiene miedo, no te está escuchando ya. No. Nadie escucha cuando le hablan a gritos, nadie escucha cuando lo agreden físicamente, nadie escucha cuando tiene miedo. Entonces ya la valía de los argumentos ya es irrelevante, porque la violencia la anula. Sí. Entonces es verdaderamente absurdo que no lo veamos con esa claridad, porque si lo que queremos básicamente es construir una sociedad, una relación de pareja, una buena relación con nuestros hijos, recurrir a la violencia y a las cajas destempladas, ¿no? Que provocan una reacción de defensa en el otro, pues no nos lleva a nada. No. Y sin embargo, es una reacción automática, ¿no? Sí, está... Hay algo enfermamente atractivo en esa rabia, ¿no? Claro, porque terminas ejerciendo un poder. Es que esa es la parte, ¿no? Sí. Esa es la parte. Todo tiene que ver con un posicionamiento. Hasta que te la regresen. Hasta que te la regresen, hasta que maduremos lo suficiente, ¿no? Hasta poder crecer lo suficiente como para no tener que recurrir a ello, ¿no? ¿Tú has sido víctima de alguna situación o relación de violencia, por ejemplo, en la pareja o en la familia o en tu entorno cercano? Yo creo que sí. De pareja, claro que sí. No físicamente. He tenido la fortuna de no tener una relación de violencia de golpes, pero sí de una violencia, por ejemplo, de sentirme culpable, ¿no? De pronto las mujeres tenemos esa tendencia a que de pronto ya te sientes culpable y el otro sabe perfecto cómo hacerte sentir culpable.
Y es un arma poderosísima. Es un arma muy poderosa porque al rato ya estás cargando y estás violentada. Vives en una absoluta violencia hacia ti misma, ¿me entiendes? Sí. He vivido violencia sexual en la calle, ¿sabes? Sí, muy fuerte. Digo, no he sido víctima de una violación abiertamente, pero sin embargo, sí, muy, muy fuerte y me indigna muchísimo. Eso que te digo de que nos acostumbremos como mujeres a que es normal. Hace poco hicimos un ejercicio muy interesante donde nuestro muy buen amigo Rodrigo Cachero se prestó a ayudarnos en esto y teníamos un par de amigos nuestros que son peleadores de Muay Thai y hacían de molestadores de mujeres, ¿no? Okay. Y se acercaban a las chavas y las empezaban a acosar y entonces les decían cosas inapropiadas y utilizaban términos vulgares. Las chavas, que eran actrices, se pasaban a otro lado, ellos las seguían, ¿no? Llegó un momento en que la gente que estaba viendo era muchísima y sin embargo casi nadie hacía nada. A eso me refiero. Nadie hacía nada. Después de eso, Rodrigo básicamente entrevistaba a los que no hacían nada, ¿no? O sea, fue muy interesante, pero lo que es verdaderamente impactante es que no hagas nada. O sea, evidentemente cuando hubo contacto físico, la indignación creció. Y sin embargo, fuera de alguien que fue a llamar a un policía o que caminó un poco hacia ellos y luego se arrepintió, nadie intervino. Exacto. Eso es exactamente a la falta de conciencia de por qué nos acostumbramos. No está bien, ¿sabes? O sea, las mismas mujeres. Claro. ¿Por qué no defendemos? O sea, a mí me pasó en un camión y ya estaba yo ya más grande, o sea, sabía defenderme más, de enfrentar a un acosador. Lo único que hizo él fue cambiarse de lugar y todo el mundo alrededor, había una incomodidad, es porque le dije, ¿qué me estás viendo? ¿Qué me ves? Y le dije de una manera agresiva, sí. Pero nada más, mirándole a los ojos, le dije, ¿qué me ves? En vez de que la incomodidad mayor fuera hacia él, parecía que yo era la que tenía que sentir vergüenza por lo que acaba de hacer. Claro. No, había pero ¿cómo reacciona, me entiendes? A eso no nos tenemos que acostumbrar. O sea, no está bien el acosador, no. Es una violencia real. O sea, las primeras veces que yo vivía en un entorno muy protegido y que salía a la calle sola, regresé llorando a mi casa. Porque me sentía violada, aunque no me hubieran tocado, ¿sabes? Pero totalmente vulnerada. Porque no estaba acostumbrada a la mirada y a la violencia. Entonces, las demás mujeres ya están un poco acostumbradas porque hacen esto, ¿no? Está bien. Y eso es solo el principio, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué no me puedo vestir bien para salir? ¿Por qué tengo que ocultarme todo el tiempo y tener vergüenza de ser mujer cuando es una cosa hermosa? Porque entonces soy culpable de provocar al otro. No está bien, ¿no? Sí. ¿Por qué una extranjera tiene que venir a decirnos qué te pasa? ¿Por qué, no? ¿Por qué una extranjera sí puede decir que me ves? No porque me estés tocando. Hemos sido educadas con la culpa. Uh-huh. Y hay un concepto muy claro de lo que hace a una mujer, mujer. Y eso incluye una gran dosis de culpa y sacrificio y esta enorme toma de responsabilidad sobre nosotras mismas de cosas que no nos atañen. Exactamente. Pero entonces siempre de alguna manera terminamos siendo responsables de la agresión del otro, ¿no? Siempre algo hicimos, ¿no? Y fíjate que yo me vi a mí misma, yo me acuerdo que cuando yo regresaba de la escuela con un moretón en la rodilla y lloraba, mi mamá me decía, pues ¿qué hiciste? ¿Verdad? Seguramente no te amarraste el tenis. Te dije que no te llevaras esos zapatos. Ma, pero me duele. Ma, pues sí, pero ahora te aguantas, ¿verdad? Porque no vas a venir a llorar. Te dije que no te llevaras esos zapatos. Y eso se perpetúa, ¿no? Entonces, cuando tu marido te golpea, es, pues, a ver, mijita, ¿qué le hiciste? ¿Por qué lo provocaste? ¿Qué hiciste? A ver, pero ¿por qué lo provocaste?
No, mamá, pero es que, no, pero es que ¿por qué lo provocaste? O sea, es un gran proveedor, es un buen hombre, te aguanta. ¿Tienes hijos con él? O sea, ¿qué hiciste? Sí, es durísimo. Esa parte es esa parte donde está mal, ¿sabes? O sea, donde básicamente tenemos un error de concepto que nos ha hecho aceptar una serie de concesiones que nos han vendido y las hemos comprado, ¿no? Claro. Eso pasa muchísimo. Entonces es ahí donde tú me dices, es que cuando viene la extranjera y la extranjera dice, no, a ver, aguántame tantito y esto no tiene por qué ser así, uno se sorprende. Se ¿no? sorprende. Se sorprende porque sí está uno, nos acostumbramos. Eso es lo que no está bien. Ahora, en ese sentido, Vero, por ejemplo, tú, ¿de dónde aprendiste a ser mujer? O sea, ¿quién te enseñó a ti esos preceptos que te hacen una mujer? Creo que es un concepto que he ido aprendiendo a lo largo de la vida. No puedo decir que haya sido una sola cosa, ¿no? Tengo unos papás pues, universitarios, entonces, y tengo 2 hermanos y soy la única mujer. Que era me educaron muy igual que mis hermanos. Fíjate que ya recapitulando, yo me sentía muy igual siempre que ellos. De hecho, hablando yo era bastante niño. De niña era bastante niño y curiosamente aprendí que era diferente en la adolescencia. Claro. ¿No? Cuando empecé a desarrollarme y ya me veían diferente los hombres, cosa que me empezó a dar mucho coraje porque a mí me encantaba ser igual. Claro. Y no, o sea, jugaba yo a lo mismo, no tenía ningún problema al respecto. Y además empecé como ahí, y la primera vez que me enamoré muy fuerte, la manera en como quedé vulnerable en el enamoramiento, aprendí muchas cosas de que yo tenía que defender como mujer. No sé si fue que fui educada de una manera muy igualitaria y de pronto me topé con las sorpresas de, no, espérame. En ciertas cosas somos más vulnerables que ellos, ¿no? Y va uno aprendiendo a punta de golpes también, ¿no? A punta de abrir los ojos también y de preguntarse cosas. Siempre, aún con esta niñez yo decía, yo no voy a permitir que un hombre me trate así, como veía yo a mi alrededor, ¿sabes? Creo que por eso tuve una conciencia siempre de ser una mujer independiente. Y que con quien yo estuviera el amor lo iba a ver de una manera igualitaria por el amor, no por una dependencia económica ni de ninguna otra manera. Así fui construyendo tu ser mujer. Mi ser mujer, buscando esa fortaleza, esa igualdad y a la vez esa maravilla de ser mujer también. Entendí gran parte a las mujeres ahora que tengo una hija, por ejemplo. Tuve 2 hermanos, tuve un hijo primero, y cuando tuve una niña bebé, siempre creí que gran parte de nosotras era educación, y de pronto ver crecer a mi hija tan femenina y tan mujer, ella desde un principio descubrió la naturaleza desde ahí, ¿no? Ha sido, por eso digo que ser mujer es algo que uno va descubriendo toda la vida. Yo me imagino que ser hombre será igual, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo siento que finalmente nos vamos forjando a través del tiempo y lo que nos va haciendo mejores es irnos encontrando. Totalmente. ¿No? Y ir renunciando un poco a eso que se supone que es el deber ser del hombre y la mujer. Y de pronto ese deber ser no necesariamente es lo que debe ser. Claro, no necesariamente encaja en una o en el otro.
que también es la maravilla de estar vivo, hay que irlo descubriendo, hay que irlo aprendiendo con los sentidos y la cabeza bien abierta, ¿no? ¿Sientes que la violencia contra las mujeres, la violencia contra las niñas, es un fenómeno que puede detenerse? Sí, eso sí lo creo profundamente. Así como, pero absolutamente. Creo que es algo que tenemos que educarnos, no nada más a los hombres, sino también a las mujeres, ¿no? Creo que hay civilizaciones donde no existe de la misma manera, ¿no? Siempre hay una estira y afloja de poder, de género, ni modo, pero creo que puede concientizarse, que puede no existir de la misma manera, porque además hay grados a grados de violencia, ¿no? Siempre será violencia, pero pues no sé, yo espero que sí exista, como te digo, porque también lo he aprendido en la vida, o sea, a lo largo de las relaciones personales que he tenido, he ido aprendiendo cómo no quiero. Sin duda, sin duda. Cómo pedirle al otro así, no estoy de acuerdo, yo soy esto. ¿Cómo reacciona tu marido ante eso? Pues mira, creo que llevo una relación tan larga, casi 18 años, con mi marido, porque es alguien muy bien educado por una mujer maravillosa que fue su madre. Y también es un ser muy, muy sensible y que me ha respetado enormemente, ¿sabes? Que también ha sido educado aún con una mujer maravillosa en un entorno, ¿me entiendes? De esto es así, porque yo lo digo, ¿no? Pero el cual sabe escuchar y sabe ponerse en mis zapatos. Hemos tenido una relación en la que hemos ido comprendiendo eso, ¿sabes? Por eso lo creo. Por eso lo creo que puede ser. ¿Tú sientes capaz. que el respeto es un instrumento fundamental? Absolutamente. Pero, o sea, no puede existir una relación de igualdad si no hay una base de respeto total. Absolutamente. Desde el uno mismo y una misma. En la medida en que yo me respeto, entiendo el respeto hacia ti, ¿sabes? En la medida en que yo me respete, puedo pedir el respeto que me merezco. Por eso es tan importante hacerle saber a las demás que se lo merecen, que tienen ese derecho. Dime una cosa, cuando tú conociste a tu marido, ¿tú entendiste esto de él o fue algo que descubriste a través de la relación? Es algo que he ido descubriendo. Es algo que... Bueno, te voy a decir que yo siempre empecé esta relación diciendo en cualquier momento me voy. Si no me gusta me voy y soy capaz de hacerlo, ¿sabes? Pero he ido descubriendo y redescubriendo una persona que vale la pena estar ahí, ¿sabes? Fíjate que esta pregunta va muy dirigida al hecho de que yo creo que cuando nos involucramos en relaciones de violencia hay muchos signos de que ese hombre puede ser violento, sí, o tiene una semilla en él que puede volver la relación una relación de violencia. Violencia emocional, psicológica, física, y siento que esos signos son muy evidentes, sí, pero tendemos a no verlos. A no verlos. Y sin embargo, en esta plática es un poco preguntar, esas grandes cualidades que tiene Daniel, ¿las viste al principio? O sea, ¿te diste cuenta? ¿Hubo signos de este respeto, de estas ganas de construir un proyecto? O sea, ¿había algo en él que te decía que efectivamente iban a poder correr esta carrera, no? Te voy a decir algo tremendo. Era cuando yo empecé
me di cuenta de lo mal que estaba yo. O sea, por eso te digo que uno va aprendiendo. Porque yo tenía miedo de ciertas reacciones que creí que iba a tener, porque yo estaba acostumbrada a una relación de enojo en la cual yo tenía que defenderme y tener miedo y hacer cosas para que no sucediera el enojo del otro. A priori. A priori. O sea, no había sucedido. No había sucedido. Entonces, el que me enseñó en gran parte en que eso estaba mal fue su reacción así de ¿por qué tienes miedo? O sea, ¿qué te hicieron que tienes ese miedo? ¿Por qué tu reacción? Y yo reaccioné exactamente, claro, estaba yo en una relación tan equivocada que ahora reacciono con miedo. Claro, claro, a priori. O sea, vaya es lo que un poco... uno tiene que ir aprendiendo. Claro, ¿sabes? que no todas las relaciones son iguales. Exactamente, y que de pronto parece que es mucha pasión, ¿no? Es muy atractivo. Es muy atractivo, muy adrenalínico. Claro, y la pasión, y también, ¿no? Todos los signos alrededor están hechos de yo quiero vivir intensamente y a lo mejor es con esta persona que es así intensa. No, espérame, no equivoquemos, ¿no? Checa, o sea, sí, Daniel, sí, tienes razón. Me hizo darme cuenta de que se puede no tener miedo al otro, ¿no? No, y se puede tener una relación en donde haya comunicación y donde se puedan hablar las cosas, y donde se pueda negociar y donde se pueda consensar. Y sin embargo, no necesariamente es una relación aburrida, ¿verdad? No, para nada. O sea, hay una gran confusión en eso que tú acabas de decir. O sea, yo me acuerdo de ese libro muy ochentero que se llamaba Las mujeres que aman demasiado, donde básicamente Robin Norwood lo que decía es que las mujeres, para sentir que amamos intensamente, necesitamos que haya una alta dosis de sufrimiento, una alta dosis de adrenalina, reconciliaciones increíbles después de pleitos increíbles, ¿no? Corazones rotos, sufrimiento involucrado, un cierto maltrato que después se convierte en grandes perdones y en actos heroicos, donde entonces primero nos tiran al calabozo para después rescatarnos, ¿no? O sea, un poco ese esquema, un poco, ¿sabes?, de la princesa medieval, ¿no? Claro, pero que es algo aprendido. Sin duda. Es algo aprendido y te lo digo porque yo también lo viví así. Y de pronto cuando llega alguien y te dice ¿por qué así? ¿No? Y uno se da el chance de decir, claro. Pero también es algo que tenemos que hacer como, bueno, quizá ya como mujeres ya más vividas, sí. Hacerle ver a las siguientes que es algo bien difícil, ¿no? Pero ¿por qué no? Fíjate que siento que en ese sentido, este tipo de pláticas o cualquier otro instrumento que utilicemos para comunicar nuestra experiencia puede sembrar una semilla, ¿ves? Por supuesto. Porque en esta silla yo he tenido mujeres y hombres de diferentes profesiones, diferentes estratos sociales. Todos finalmente lo que buscamos como seres humanos es ser felices. Claro. O sea, es tan básico, o sea, tan sencillo, ¿sabes? O sea, vivir sin miedo, evitar el sufrimiento, poder construir una familia, estar acompañados, pertenecer a un grupo que sea positivo, que construya, que tenga energía. Y de pronto dices, qué difícil se vuelve todo. Claro. Porque tenemos miedo, porque no entendemos cómo funciona nuestra realidad, no entendemos nuestro lugar dentro de la sociedad, no nos aceptamos a nosotros mismos, sentimos que siempre somos inadecuados, que siempre estamos en defecto, y entonces reaccionamos de otras maneras. O sea, siento que todo tiene que volver a un sentido muy básico de buscar la bondad fundamental del ser humano. Absolutamente. Y ¿sabes? En lo que creo mucho es en este asunto de la compasión hacia el otro. No es como la lástima, sino en el sentido de ponerse en los zapatos del otro. En ese sentido, creo que los lazos de comunicación quizás se hagan más fácil. Cuando hablas de la compasión, a mí me parece que es un tema apasionante, ¿sabes? Porque a veces es muy difícil ponerse en los zapatos del otro porque no tenemos una referencia emocional. Ajá. Yo lo he traducido mucho más en entender que todos buscamos ser felices. Y lo que me provoca una enorme compasión, que no lástima porque no aplica, es el hecho de ver cómo muchos buscamos
en satisfactores falsos esa felicidad. ¿Sabes? Es un poco, sentimos que si somos muy poderosos, entonces vamos a ser felices. Entonces somos capaces de hacer lo que sea con tal de conseguir una posición de poder, ¿no? Hay que corromperse, hay que venderse, hay que violentar, hay que empujar, hay que hacer lo que sea necesario con tal de llegar a una posición de poder que nos haga felices. Hay que conseguir dinero, ¿no? O sea, el asunto económico se vuelve fundamental para ser alguien en la vida, para que yo sea feliz, entonces tengo que, y no importan los medios que yo utilice. Y finalmente, a mí lo que me provoca una enorme compasión, y me provoca compasión inclusive conmigo misma, ¿no? Porque además vivimos en un medio donde además hay que es un gran narciso, un gran ego, ¿no? Es muy fácil dejarse llevar, ¿no? Y me provoca una gran compasión cuando me doy cuenta, y cuando me doy cuenta que mucha gente a mi alrededor hace cosas que parecieran ser el camino y en realidad no lo son. En realidad no lo son. O sea, perseguimos una serie de sombras pensando que está ahí donde está la felicidad, ¿sabes? Que eso es lo que nos va a dar la felicidad. Y se nos va de la mano todo el gran abanico de lo que sí tenemos en las cosas básicas y muy simples de la vida, ¿no? Exactamente. Que es un poco esto de las relaciones. O sea, si yo... Quizás si la intención es, quizás si yo tengo el poder en el otro, lo poseo, claro, y entonces ya lo tengo y me completa. Pues nunca vamos a llegar a nada. Y después, además, cuando tú te metes en una relación bajo esos parámetros, la responsabilidad del otro de hacerte feliz se convierte en una constante fuente de frustración. Absolutamente. O tú hacerlo feliz al otro, no, porque bueno, es mi papel tenerlo, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? De tenerlo, mi responsabilidad de que él esté feliz recae totalmente. Yo lo he vivido, yo lo viví en mi relación, en otras relaciones anteriores, de es que el otro esté infeliz porque yo no he sabido hacerlo feliz. Claro. ¿En qué momento me puse esa etiqueta yo? Que es muy egoico también, ¿no? El pensar que tú tienes, pero se vuelve también una especie de esclavitud emocional y de todos sentidos horrible, porque es una constante fuente de frustración. Claro. Y yo siento que la frustración termina por desembocar en violencia también. Tú no me das lo que yo quiero, ¿no? Claro. Siempre es ver de afuera hacia adentro, cuando yo creo que deberíamos de estar viéndonos hacia adentro. O sea, el universo empieza de aquí hacia adentro en la mente, ¿no? Y también las mujeres le pedimos al príncipe azul que me sea que feliz. Nos rescate. Pues el príncipe azul, ¿qué es lo que hace? Viene a la torre, ¿verdad? En su caballo blanco, nos ayuda a bajar y nos rescata el dragón. Y después, cuando nos damos cuenta que, bueno, pues el príncipe en realidad no tiene un caballo y además de eso no va a matar al dragón y mejor voy viendo la manera de bajar de aquí y nos vemos en un café, sientes que el príncipe azul ya no es el príncipe azul. O sea, es un cuate de carne y hueso que verdaderamente no puede hacer esas cosas heroicas todos los días para demostrarnos nuestra valía, ¿no? ¿En qué momento era su responsabilidad? Pero hay una gran dosis de romanticismo en eso, ¿no? O sea, hemos comprado también eso como la relación ideal de pareja. Sí, nos cuesta trabajo aprender a verla diferente. Nos cuesta trabajo aprender a sentirnos iguales que el otro. Sí. Creo que tiene que ver en los dos sentidos. ¿Tú sientes que hay alguna liberación para el hombre en la equidad, o sea, en el empoderamiento de la mujer? Yo creo que absolutamente. Absolutamente, me decía, porque yo siempre estoy hablando de que la mujer tiene que hacer conciencia y tiene que hacerse fuerte, y de pronto me topo con un amigo que me dice, es que para ustedes es muy fácil, y yo me indignaba, su discurso de que para ustedes está muy difícil, y me decía, ¿sabes lo difícil que es para un hombre demostrarle a los demás que ya soy hombre? Me decía, ustedes ya son mujeres en cuanto tienen su primera menstruación. Nosotros, ¿en qué momento ya les demostramos a la sociedad que somos hombres? ¿Sabes las pruebas en las que tenemos que demostrar nuestra hombría, en la que vivimos nuestra adolescencia? Y es cierto, también igual los hemos etiquetado que tienen que ser de una manera porque los hemos construido, bueno, todos, ¿no? Somos parte de esta manera, porque no pueden aquilatar esta parte tan sensible también, ¿no?
Claro, porque es que eso entonces rompería el esquema, claro. No, también de liberarse el peso, de cargar a toda la familia, ¿me entiendes? Los hemos, no, también cargan esta cosa de tú eres el proveedor, nada más exclusiva, de todo. Emocional, espiritual, el proveedor de la felicidad, de la armonía, de las decisiones correctas, de no cometer un solo error. Del ejemplo. O sea, no hay manera, pues, me explico. Sí, yo creo que también se liberarían, quizá. Sin duda, y yo siento que no es una pérdida de privilegios, sino al contrario. Y creo firmemente, y por eso estamos en esto, en que no hay manera de que nuestro mundo evolucione si esto no sucede, o sea, si no sucede realmente un cambio. Y creo que ese cambio además no tiene que ver con hacer cosas heroicas o ser una celebridad que comunique o tener una fundación con millones de dólares para financiar. Creo que tiene que ver con nuestra vida diaria, con eso que tú decías, esas batallas en la relación de pareja que se pelean frente a los hijos. Sí. Que los hijos entienden entonces a través del ejemplo cómo es que son las relaciones, cómo hay que ver a la mujer, cómo hay que ver a los otros hombres, cómo hay que verse a sí mismo, cómo negociar el conflicto, cómo... Siento que es ahí, o sea, siento que es en ese núcleo familiar. O sea, al margen de que tengamos toda la información, esa es nuestra lucha, ¿no? Sí. Esa cotidianidad donde no le dices a tu hijo que se porte bien, sino que te ve a ti, tratar con deferencia a tu pareja. ¿No? Que tu pareja te trata a ti con deferencia, que hay un ambiente de aceptación, otro, ¿no? De respeto. Sí. Es que volvemos al punto del respeto. Sí. Sí. Pues es un tema infinito porque finalmente va de ser humano a ser humano. Y también creo profundamente en la fuerza de la mujer. En la fuerza y en el poder de manera diferente de la que tiene el hombre. Y creo que como mujer tenemos que aprender que no somos necesariamente, o sea, tenemos los mismos derechos, pero no necesariamente somos iguales. Y que nuestro poder individual de, casi podría decirlo como de sanador, de dador, de generosidad es lo que nos hace fuertes sin que perdamos esos derechos. Creo que, porque de pronto a mí me preocupa que como mujer tengamos que perder esa parte. Estoy de acuerdo contigo. Y justamente hice una obra donde la mujer tenía que manejarse de la misma manera del hombre para no perder el poder. Pero no necesariamente lo creo. Creo que nosotras como mujeres no debemos de perder nuestra parte tremendamente femenina y sabia y conciliadora. Conciliadora esencial, de tierra dadora, ¿me entiendes? Creo mucho en esa parte, que quizá el mundo necesita esa parte y necesita darle ese poder a la mujer para sanar toda esta otra violencia que es, ¿no? Quizás si escucháramos más esa parte femenina no habría tantas cosas terribles porque lo esencial se volcaría en otra parte, quizá, ¿no? En la conciliación. En la conciliación. Las mujeres somos unas grandes negociadoras, ¿no? Y tendemos a tratar de evitar el conflicto, ¿no? O sea, sin generalizar, pero es una cualidad femenina. Claro. O sea, tratamos de evitar el conflicto, tratamos de que se concilie. Yo estoy totalmente de acuerdo en ese concepto y creo que finalmente no tenemos que volvernos masculinas para poder generar un cambio. Tenemos básicamente que exaltar nuestra feminidad y hacer que eso sea complementario. Eso es lo que nos dará el equilibrio. Finalmente. Sí, entender como esa parte y respetarla sin que sea un acto de sumisión, ¿me entiendes? O sin que sea una debilidad. O sin que sea una debilidad, exactamente. Sin que sea una debilidad. O que sea vista como una debilidad, o que nos haga sentir que perdemos, ¿no? Terreno si no somos más hombres, ¿no? Un poco es eso, ¿no? Y creo que en la vida profesional es una trampa en la que se cae fácilmente. Tenemos un gran reto como mujeres. Sin duda. Un gran reto.
como tú lo sabes, como mujer profesionista que ejerce un trabajo, pero además es mamá y además es mujer. Y, se complica y a la vez nos hace profundamente orgullosas y satisfechas de poderlo lograr, ¿no? Creo que es lo que hay que comunicar que se puede, ¿no? No, bueno, pues tenemos la gran responsabilidad de dejarle a esos hijos que tanto queremos, tú a tu niña, yo a mis 5 niñas, a tu hijo, ¿sabes? Tenemos que dejar aquí algo, ¿no? O sea, un comentario, una palabra, una semilla que de pronto prenda el chip de algo distinto, de querer hacer un cambio, de querer que las cosas cambien, de tener ese, ¿sabes? Ese impulso, esa pasión, claro, de informarse, de discutir, de cuestionar, ¿no? De seguir adelante. Y yo creo que en ese sentido tenemos una responsabilidad y en mi caso hasta ahora yo veo que mis hijas responden a eso, o sea, sí son contestatarias y sí quieren que las cosas cambien. Claro. ¿Sabes? O sea, tienen esa energía de querer salir a conquistar al mundo, ¿no? Y eso a mí me hace llenarme de admiración por ellas, ¿no? Porque las veo siendo mujeres distintas. Me da temor que después sus relaciones de pareja sean un desastre, ¿no? A mí también. O sea, poniéndolo sobre la mesa, ¿no? Pero sin embargo creo que este es el principio. Claro, las cartas están puestas y cada quien tendrá que andar su camino, ¿no? Y aprender de una manera, pero si hay señales, si hay información en el camino al cual tenemos que apelar a todas las demás, pues quizás sea más fácil, ¿no? No sé si más fácil, pero sí creo que posible. Posible. Muchas gracias. Ay, gracias a ti por tu labor y por la mujer que eres tan maravillosa y enorme. Bueno, ¿y tú qué me dices? ¿Tú qué me dices? Un manchón de alegría por donde apareces siempre, Vero. Muchas gracias. Gracias a ti.